Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Colombia y Estados Unidos entran en una nueva era de la lucha antidrogas. Así lo afirmó el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de ese país, Raúl Gupta, al término de una reunión con el presidente Petro. El delegado de la Casa Blanca dijo que, abro comillas, el presidente Joe Biden es consciente de que muchas de las políticas del pasado han marginalizado a personas de muchas poblaciones. Cierro comillas, esto en un tácito reconocimiento del poco éxito de la lucha antidrogas que ha llevado a cabo su país. Agregó que la administración Biden está en una nueva era sobre la política antidrogas, más compasiva y enfocada en las personas. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que el gobierno impulsará como medida para descongestionar las cárceles una justicia de reconciliación. Propone que las víctimas de delitos se reconcilien con sus victimarios y estos últimos las indemnicen, por ejemplo, en casos de hurtos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Tras una reunión con el Consejo Gremial Nacional, el presidente Gustavo Petro pospuso la presentación de la reforma laboral. El presidente del Consejo Gremial Nacional y de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, al término de la reunión realizada en la Casa de Nariño, señaló que fueron informados de que este semestre no van las iniciativas laborales al Congreso, pues no se puede hacer una reforma tributaria que impacte al sector privado y al mismo tiempo tramitar una reforma laboral. El tema será llevado ante la Comisión de Concertación Laboral para presentar una reforma consensuada. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. A punto de celebrarse el Día de Independencia de Ucrania, Estados Unidos alerta de una nueva y poderosa ofensiva rusa y advierte a sus ciudadanos que abandonen el país. La Cruz Roja alerta sobre nueva ola de desplazamientos en Ucrania que podría desestabilizar a Europa. Se agrava la situación en Europa por la peor sequía en 500 años. Gobernador de Texas declara zona de desastre tras desastrosas inundaciones. Lula da Silva pide elecciones libres en Venezuela y dice que no debería haber un presidente insustituible. El Papa otorga la gestión exclusiva de los activos financieros de la Iglesia al Banco del Vaticano. Hombre roba carro en Madrid y lo deja atrapado en una estación del metro. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Estados Unidos advirtió de una posible intensificación de los ataques rusos en Ucrania cuando solo faltan unas horas para que se cumplan 6 meses desde el inicio de la invasión, que no da señales de terminar y que amenaza con desatar una severa crisis energética internacional. El Departamento de Estado estadounidense dispone de informaciones que sugieren que Rusia intensifica sus esfuerzos para lanzar ataques contra la infraestructura civil e instalaciones gubernamentales de Ucrania. Esto en vísperas de que se cumplan 6 meses de un conflicto que no da señales de terminar y que hace temer una severa crisis energética internacional. De hecho, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que salieran del país cuanto antes a través de los medios de transporte terrestre disponibles, una advertencia que también se produce en la antesala de la celebración del Día de la Independencia de Ucrania, que justo este año coincide con los 6 meses de la invasión rusa. En los últimos días, las autoridades ucranianas ya habían advertido de la posibilidad de nuevos ataques cuando Rusia sigue apuntando con misiles de largo alcance a importantes ciudades. El mismo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció que cada día existía una amenaza de nuevos bombardeos contra Kiev, la capital, pero tanto Estados Unidos como la Unión Europea le reiteraron su apoyo irrestricto, tanto logístico como militar, a la causa ucraniana. La élite rusa despidió a Daria Dugina como una mártir. Durante su funeral reapareció su padre, el ideólogo del ultranacionalismo ruso, Alexander Dugin, quien aseguró que su hija murió por Rusia y exigió la victoria en la invasión a Ucrania. Mientras, desde el Kremlin, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, aseguró que no habrá ninguna piedad con los responsables del crimen que Rusia le atribuye a la inteligencia ucraniana.
Estados Unidos enviará un nuevo y multimillonario paquete de asistencia para Ucrania. En esta ocasión donarán $3.000 millones en ayuda militar. Funcionarios estadounidenses indicaron que el anuncio podría suceder formalmente mañana, cuando se cumplirán los 6 meses desde el inicio de la invasión rusa. Este paquete estará destinado a entrenar y equipar a las tropas ucranianas. La Cruz Roja emitió una alerta por el posible riesgo de una nueva oleada de desplazamientos en Ucrania debido al invierno. La organización advierte que el fuerte invierno del este de Europa, cuya amenaza comienza ya sobre Ucrania, amenaza con provocar una segunda oleada de desplazamientos de población, la cual podría engrosar la cifra de los 13 millones de habitantes desplazados. El 64% de la Unión Europea está gravemente afectada por la peor sequía en 500 años y se prevé que el calor causante del problema siga empeorando. Según datos publicados en este comunicado por la Comisión Europea, el 47% del bloque se encuentra en una situación preocupante y el 17% en alerta por la peor sequía que ha conocido la región en los últimos 500 años. En total, el 67% del continente se encuentra en situación de advertencia o alerta, lo que extiende las zonas de peligro de incendio en toda la Unión Europea. La Comisión prevé que en la región euromediterránea occidental, es decir, en países como España, Portugal, Francia, Italia y Malta, se den condiciones más cálidas y secas de lo habitual en los próximos meses hasta noviembre. Según el organismo, el estrés hídrico y el calor empeoran significativamente las perspectivas negativas anteriores sobre los rendimientos de los cultivos de verano y afectan también a la generación hidroeléctrica, a los sistemas de refrigeración y al transporte fluvial. En Estados Unidos, el estado de Florida vivió hoy su jornada de elecciones primarias en las que se decidirá quién será su gobernador y candidatos a la Cámara y al Senado por los partidos demócrata y republicano. Florida llevó a cabo este martes sus elecciones primarias, una contienda en la que los votantes elegirán a los candidatos republicanos y demócratas de las elecciones generales o intermedias que se celebrarán en noviembre con miras a renovar parte del Congreso y otros cargos como el del gobernador del estado y varios puestos en oficinas locales. Las primarias demócratas surgirá el candidato que competirá en noviembre con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quien se postula para la reelección. Los dos principales aspirantes a competir con DeSantis son Charlie Crist, que actualmente cumple su tercer mandato en la Cámara de Representantes y fue gobernador entre 2007 y 2011. Nikki Fried, la comisionada estatal de Agricultura, por su parte, es la única demócrata en un cargo electo en todo el estado. Otra contienda importante es el escaño en el Senado de Estados Unidos. Se espera que Marco Rubio logre nuevamente el voto republicano. Más de 14 millones de personas están bajo alerta de inundaciones en Estados Unidos. El gobernador de Texas declaró 23 condados de Dallas como áreas de desastre. Las lluvias torrenciales están causando inundaciones en muchos estados del centro y sur de los Estados Unidos. La población de Dallas, Texas, ha sufrido una de sus peores inundaciones en toda la historia debido a las fuertes lluvias que ha dejado varias calles inundadas, casas destruidas e incluso 2 personas perdieron la vida por cuenta de este desastre natural. El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró 23 condados cerca de Dallas como áreas de desastre. Well, needless to say, the effect of this storm has been dramatic here in Dallas, in Fort Worth, but across multiple regions around the state of Texas. And as a result, I'm about to sign a state disaster declaration. This declaration includes 23 counties across Texas due to damaging winds and heavy rainfall, including flash flooding and river flooding. El aeropuerto internacional de Dallas se ha visto particularmente afectado con cientos de vuelos hacia y desde el aeropuerto cancelados y retrasados. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva expresó su apoyo para la realización de unas elecciones libres en Venezuela, advirtiendo que es necesaria la alternancia en el poder, alegando que no hay presidente insustituible.
Se debe tratar a Venezuela con respeto y siempre queriendo que sea lo más democrática posible. Con esta afirmación, Luis Ignacio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores y favorito en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales en Brasil, respondió a las críticas por no denunciar los abusos de los derechos humanos en la nación petrolera. El expresidente brasileño incluso pidió la celebración de elecciones libres en Venezuela y una alternancia democrática de poder, alegando que no hay ningún presidente insustituible. Lula también elogió el acercamiento entre Washington y Caracas bajo el gobierno de Joe Biden, aunque sí rechazó que los países occidentales reconozcan al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Si gana en octubre, se espera que Lula restablezca las relaciones con Caracas y el presidente Nicolás Maduro. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe mejoró la proyección de crecimiento en 2022 para América Latina. El organismo de Naciones Unidas aumentó de 1,8 a 2,7% la estimación del incremento del Producto Interno Bruto de la región. La economía colombiana se ubicó en el tercer lugar después de la venezolana y la panameña. Crecería entonces en un 6,5% según la CEPAL. A pesar de estos datos, el informe muestra también que la inflación ha seguido aumentando. El Papa ordenó la centralización del patrimonio inmobiliario y la liquidez de la Santa Sede, otorgando la gestión exclusiva de los activos financieros al Banco del Vaticano. El Vaticano en julio aseveró que la Santa Sede pondría en marcha a partir del próximo 1 de septiembre una nueva política unitaria para las inversiones financieras, con la intención de garantizar su naturaleza ética, una medida que se enmarca en la política de transparencia impulsada por el Papa Francisco. Y hoy, a través de este comunicado, anunció que el Sumo Pontífice estableció que la gestión de activos financieros recaiga en exclusiva en el IOR, Instituto de Obras para la Religión, conocido popularmente como el Banco Vaticano. Además, la Santa Sede y las instituciones vinculadas a esta que posean activos financieros y activos líquidos, cualquiera que sea la forma en que los tengan en instituciones financieras distintas del IOR, deberán informar y transferirlos a este lo antes posible, dentro de los 30 días siguientes al 1 de septiembre de 2022. Un récord de 1.300 migrantes cruzaron el Canal de la Mancha en una sola jornada, pese a los intentos del gobierno británico para detener esa crisis migratoria. Según datos del Ministerio de Defensa del Reino Unido, los migrantes, entre quienes había bebés y personas menores de edad, hicieron el trayecto en 27 botes procedentes de las costas francesas hasta el puerto Dover, en el sureste de Inglaterra. Un automóvil robado irrumpió en el metro de la Plaza Elíptica de Madrid y quedó atrapado en las escaleras sin dejar personas heridas. El video de los servicios de emergencia mostró a los bomberos usando una polea para mover el automóvil desde el piso inferior hasta la planta baja a través de las escaleras. Según las autoridades locales, el supuesto ladrón fue detenido por la unidad de la Policía Municipal de Carabanchel y trasladado a la comisaría del distrito madrileño. Además, informaron que dio positivo para cocaína. Científicos crearon las primeras manos telerrobóticas con tacto en el mundo, las cuales imitan a la perfección a las humanas, ya sea por sus movimientos o por su sensibilidad hasta en la punta de los dedos. Una de las partes del cuerpo humano más difíciles de imitar dada su complejidad es la mano, pero la firma Shadow Robot Company diseña y desarrolla manos robóticas muy hábiles, lo más realistas posible, y las pone a disposición de los investigadores en el marco del Human Brain Project. El objetivo es que las integren en los robots del futuro. Uno de sus avances más recientes es la primera mano telerrobótica táctil del mundo, la cual cuenta con 129 sensores y 24 articulaciones con movimientos muy similares a los humanos, incluidos los del pulgar o incluso la flexión de la palma para mover el dedo meñique. Además, las puntas de los dedos son muy sensibles, lo que aumenta su similitud con las manos auténticas. Así quedó demostrado cuando el magnate fundador de Amazon, Jeff Bezos, los probó. Muy buenas noches. En materia de comercio, el país está esperando de parte del nuevo gobierno la reanudación de las relaciones, por lo menos comerciales, con Venezuela y la revisión de los tratados de libre comercio. Y también hay, digamos, gran expectativa sobre el impulso al turismo.
Para tratar estos temas, nuestro invitado de esta noche es el señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Germán Umaña Mendoza. Ministro, buenas noches, gracias. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, ministro. Bueno, ¿cómo es que termina usted como Ministro de Comercio? ¿Cómo es la historia? La historia es sencilla, ¿no? Toda la vida he sido un profesor, investigador sobre los temas de comercio e inversión en la Universidad Nacional de Colombia. Y por otra parte, pues, las apreciaciones sobre lo que es el desarrollo industrial, el desarrollo del comercio exterior y el desarrollo del turismo siempre han estado compartidas con el ideario del presidente Petro. Realmente no nos vemos mucho, pero nos conocemos desde hace muchos años, pero nunca sabía yo que me iban a nombrar. Faltando 24 horas, como el caso de otros ministros, me llama la secretaria Laura, que es la mano derecha del presidente Petro, y me pregunta que si yo aceptaría el nombramiento del presidente Petro. Le dije sí, para eso me he preparado toda la vida, tenemos ideales compartidos y vale la pena hacerlo. Y después, al otro día, después de la posesión del presidente Petro, salió un tuit en el que hacía el nombramiento. Yo ya iba para mi casa, había un consejo de ministros, no fui al consejo de ministros y pasé una noche muy interesante y al otro día hablé ya para entregar los papeles. Pero hacía mucho rato que usted no veía, ni trataba, ni hacía parte, digamos, del grupo de trabajo del presidente, ¿o sí? No, yo nunca he sido parte del grupo de trabajo, yo soy independiente. ¿Ni nunca esperó que él lo nombrara? No, realmente no lo había pensado, pero no lo había rechazado. Y oye, y eso ocurrió casi con todos los ministros, ¿no? Los llamó su secretaria. Sí, pero en general muchos de nosotros compartíamos el ideario y hacíamos grupos en los que participábamos en la parte programática del pacto histórico. Yo no era militante de nada, pero académicamente sí participaba y fue parte del grupo de empalme con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Usted nunca hizo política de izquierda como su hermano? No, nosotros todos somos gente de un pensamiento socialdemócrata, sí, más hacia la izquierda. Hice solo una vez política, alguna vez hace unos años, 5 años, 6 años, no me acuerdo. Decidí lanzarme al Senado, le pedí el aval al Polo Democrático, pero no fui candidato, sino candidote. ¿Cuántos votos sacó? Saqué 3.900 votos, que eran muchos para mí, pero lo que quería mover yo más era ideas que otra cosa, porque yo sabía que era imposible llegar sin un aparato y sin plata al Senado. Me gasté 5 millones de pesos, de los cuales mi hijo me regaló 2,5 y mi esposa los otros 2,5. Sí. La gente recuerda mucho el sacrificio de su hermano, gran pensador progresista asesinado en Bogotá, ¿no? Sí, realmente era un hombre extraordinario, un humanista. José Eduardo, porque Eduardo el Grande era Eduardo Umaña Luna, mi padre. Sí. Los dos intelectuales importantes del pensamiento de la izquierda, pero sobre todo humanistas sociales y defensores de derechos humanos. Usted recuerde que la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional la fundaron Orlando Falsborda, Eduardo Umaña Luna y el padre Camilo Torres Restrepo, que entre otras cosas era primo de mi padre porque él era hijo de Calixto Torres Umaña. Sí. Y ahí se genera un pensamiento y se publica tal vez el libro más importante sobre la violencia en Colombia. Sí. ¿Con Falsborda? Con Orlando Falsborda y con Monseñor Germán Guzmán Campos. Sí, sí. Y por supuesto con la ayuda de Camilo Torres Restrepo. De allí mi hermano fue siempre formación de la Universidad Nacional en la Facultad de Derecho, donde mi padre también era profesor. Y desde allí pues continúa con el pensamiento humanista y es un defensor de derechos humanos muy importante y un profesor universitario intelectualmente muy valioso, buen escritor y buen investigador. Digamos que el paralelo
no es muy adecuado, pero yo sí podría decir que esta democracia intelectual también se refleja un poco en usted con la oposición abierta que ha asumido usted durante los últimos años de su vida a los TLC, ¿no es cierto? Sí, es muy interesante porque profundamente yo regresé de Europa a Lima y coordiné todas las negociaciones de los 5 países andinos en el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas. Y viví que era, perdón, el Acuerdo de Cartagena. No. Yo trabajaba en la Junta del Acuerdo de Cartagena, pero conjuntamente los 5 países andinos negociaban con los Estados Unidos en el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, el ALCA, que es el precursor de los TLC. Sí, señor. Allí hubo varias divisiones en la comunidad andina. Por un lado estaba Venezuela, que había formado el ALBA, que era todo lo contrario del ALCA. De otra parte, en el camino, pues llega el presidente Correa y llega Evo Morales, entonces se separan de la negociación, tanto el Ecuador como Bolivia, y quedan solamente con intenciones de negociar con los Estados Unidos, Perú y Colombia. Por supuesto, en el momento yo me retiro de la comunidad andina, pero ya conocida todo el contenido del acuerdo que iba a firmar Colombia con los Estados Unidos, porque la propuesta bilateral con Colombia y bilateral y con Perú de los Estados Unidos era todo lo que no había querido aceptar Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, lo que en ningún caso aceptó Venezuela y lo que no aceptó el Ecuador ni Bolivia en su momento. Entonces quedó una negociación bilateral, pero todo el contenido del acuerdo, yo digo que eso no fue un acuerdo de negociación, sino un acuerdo de adhesión, porque ya todos los términos estaban decididos en el ALCA. Y la aceptación de la negociación bilateral era simplemente aceptar todo lo que no habían aceptado los otros países. Por esa razón es que usted es fundamental opositor a la TLC con Estados Unidos. Sí, y por la razón de que esto se convierte, la base de estos acuerdos son la Organización Mundial del Comercio, en donde en esa organización no se avanzó en el tema de mercancías, liberalización de mercancías, que eso es el GATT de 1947. Pero aquí se incorporaron todos los elementos de la tercera revolución industrial, entonces se negoció la propiedad intelectual dando grados de monopolio, tanto en derechos de autor como en patentes. Se negociaron los servicios, pero bien negociados en la OMC, y especialmente los servicios que interesaban a los países desarrollados, y no, por ejemplo, la prestación de servicios profesionales y empresariales que se manejaban en otra circunstancia, y tampoco se negoció mucho en inversiones ni en solución de controversias. Los TLC es el desarrollo del acuerdo de mercancías, de propiedad intelectual, de servicios, de inversiones y de solución de controversias en tribunales de arbitramiento. Una profundización de acuerdos que en la mayoría de los casos, si gusta le explico por qué, yo no estaba de acuerdo con esa profundización. Y cedimos además en el tema de patentes, ¿no? No, pues en mercancías se mantuvieron todos los subsidios, las ayudas internas y otras medidas de efecto equivalente, tanto con Europa como con Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Y eso es muy importante para el tema actual, que nosotros competimos con los subsidios de ellos y nosotros no tenemos subsidios porque no tenemos chequera. Entonces, la desigualdad en el tema de soberanía alimentaria es muy grande. Importamos a bajo precio muchos de los productos agrícolas, eso es muy conveniente cuando los precios están bajos o cuando hay superproducción, pero cuando hay una guerra de Ucrania, que tenemos una crisis alimentaria, los precios de los fertilizantes y los precios de los productos terminados son altos y no tenemos cómo responder a la soberanía alimentaria en el país porque abandonamos las producciones agrícolas, no por no ser competitivos, sino porque no podíamos competir con aquellos que dan los subsidios. ¿Los TLC, señor ministro, son denunciables?
Ah, no, eso es muy fácil denunciarlo. Sí. Hay un artículo en los TLCs que dice que uno simplemente denuncia el Tratado de Libre Comercio, que no se llama, entre otras cosas, Tratado de Libre Comercio, sino Acuerdo de Promoción de Inversiones y de Comercio. El TLC es para el vulgo. Pero hay un artículo que dice que se presentan las cartas denunciando el acuerdo y solo tiene uno que cumplir durante 6 meses con las obligaciones de los tratados de libre comercio. Sin embargo, el contenido de los tratados de protección de inversiones son mucho más vinculantes. La parte de inversiones en bienes, en servicios e inversión extranjera directa y otros tipos de inversión, porque aquí está todo el tema que todas las inversiones que se realizaron durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio, pues son inversiones que quedan amparados por la solución de controversia a través de tribunales de arbitramiento que son exegéticos y que no crean en que el equilibrios en materia de competencia, de evitar el abuso de posición dominante de mercado, ni en materia de protección, por ejemplo, de todo lo que es la protección a la biodiversidad. Eso sí es vinculante y están presentes durante todo el tiempo que las inversiones estén en los respectivos países. Pero entonces, señor ministro, si hay aspectos o apartes del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que es vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a desbandar el tratado o no? Inmediatamente después de comercial. Con mucho gusto. Le preguntaba, señor ministro, ¿se proyecta demandar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Lo que estamos haciendo en estos primeros 30 días es evaluar mucho más integralmente ese tipo de tratados. ¿Cuáles son esos? Primero, como todos son OMC+, OMC+. El primer tratado que firmamos bajo ese formato que le mencioné es el tratado del G3 con Venezuela y con México, que después se volvió G2. Sí. El segundo tratado fue el Acuerdo de Promoción de Inversiones y Comercio con los Estados Unidos, denominado TLC, con el mismo formato. Y el tercero, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que también es el mismo formato y la misma metodología. En este momento estamos evaluando sus resultados en las diferentes materias que le mencioné. ¿Para qué? Para identificar cómo están los equilibrios en esa materia y qué es interesante revisar. Cada uno de los capítulos del Acuerdo de Asociación con Europa o con México o con los Estados Unidos tiene la posibilidad de hacer una evaluación con nuestros socios. Y la idea es que vamos a pedir las evaluaciones sobre los resultados y los equilibrios o los desequilibrios para hablar con nuestros amigos mexicanos, nuestros amigos norteamericanos y nuestros amigos europeos, qué les molesta a ellos de cada uno de esos capítulos de los tratados y qué nos molesta a nosotros, para llegar a acuerdos que podemos manejar sobre lo que contienen los capítulos del tratado y sobre las posibilidades no de renegociación, sino de revisión para generar los nuevos equilibrios. Es decir, no solamente con el TLC con Estados Unidos, sino con los países europeos y con México. Sí, que son los 3 acuerdos que tienen el mismo formato. Y entonces, señor ministro, ¿cómo está la balanza comercial hoy entre Colombia y Estados Unidos? En general, todos estos tratados terminaron siendo deficitarios para Colombia desde el punto de vista de comercio de mercancías. Balanza negativa. Negativa con México, negativa con Europa y negativa con los Estados Unidos, lo que no es malo ni bueno, porque hay muchas importaciones que nosotros necesitamos, pero el problema es que la diversificación y el crecimiento de nuestra oferta exportable no ha sido importante, entonces no tenemos que venderle más allá de lo que le estamos vendiendo. Entonces el problema de estos tratados no es el tratado estrictamente, sino tiene que ver que durante los 10 años que lleva el tratado con los Estados Unidos no adelantamos una política de desarrollo industrial como la que estamos proponiendo en la actualidad, en bienes y en servicios, para poder crear la oferta exportable. Aquí en conclusión es interesante, todos estos tratados nos abrieron mercados,
pero nosotros no tuvimos una política productiva de desarrollo, entonces no tenemos que vender porque cada vez debilitamos más nuestra oferta productiva. Pues inclusive, ministro, la balanza comercial con Estados Unidos era positiva en favor de Colombia antes del TLC. Y ahora es negativa. Pero es negativa no por culpa de los Estados Unidos, sino por culpa de que no fuimos capaces de adelantar una agenda interna que permitiera diversificar nuestra producción y nuestras exportaciones. Pues yo entiendo que no estamos exportando en forma importante a Estados Unidos, sino uchuvas. Tanto como uchuvas no. Cuando usted oye las evaluaciones que hacen del Tratado de Libre Comercio, no hablan sino de las exportaciones y dicen diversificamos en aguacate, en uchuvas, en cosas de esas. Hay 150, 200 partidas arancelarias, pero lo real es que el problema es que no tenemos que ofrecer y con Estados Unidos seguimos teniendo una canasta en donde el 75% de las exportaciones son commodities, petróleo, carbón, y frutas tropicales que no se producen allá como el banano o las fresas o flores, que son productos que siempre exportamos con TLC o sin TLC. Entonces, señor ministro, lo que viene no es una denuncia contra los TLC, pero sí una revisión. Una revisión en donde esperamos que nuestros socios puedan hacer acuerdos en cada capítulo en el marco de lo que dice la parte normativa de los TLC y en los diferentes temas, no solo en mercancías, sino en propiedad intelectual, en servicios, e inclusive mucho de los solución de controversias en los tribunales de arbitramiento ha pasado una cosa interesante, que muchos países desarrollados que nunca esperaron eso, tienen más demandas que la que tienen los países en desarrollo. Entonces ya se está planteando una renegociación global de todo lo que son los tratados de protección de inversiones, entendiendo que algo que no esperaban los países desarrollados, que han aumentado las demandas y las pérdidas en los tribunales de arbitramiento, y han entendido que no se pueden tener tratados absolutamente exegéticos que no contemplen otras circunstancias. Ahora, señor ministro, usted fue presidente, director de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana. ¿Qué va a pasar con el comercio entre las dos naciones con relaciones interrumpidas? Mire, el primer punto es que el comercio entre Colombia y Venezuela no está completamente cerrado. Poca gente sabe que está abierta la frontera por La Guajira, Paraguachón, Guarero, y está abierta la frontera de la costa Caribe por transporte marítimo. ¿Qué pasó con el comercio colombo-venezolano? En el 2008 se exportaron cerca de 7.000 y importaron comercio total 7.800 millones de dólares. En el 2020 llegamos al mínimo legal de 220 millones de dólares. No, qué horror. Pero el contrabando siguió siendo entre 800 y 1.200 millones de dólares. El paso por las trochas. ¿Qué ha pasado ahorita? La recuperación de Venezuela en el sentido de que en el 2021 se estabilizó y creció como el 6%. Y que ahora pagan. Este año van en un crecimiento del 15-20%. Claro que la caída entre 2015 y 2020 fue del 75% en el Producto Interno Bruto. Pero ha ido recuperando. Entonces, por ejemplo, en el 2021 llegamos a comercio legal, el contrabando continuó, de 315 millones de dólares. Este año llevamos enero-junio 315 millones de dólares y vamos para 600 millones de dólares. Que eso no es nada. Pues bueno, ya empieza a recuperarse, pero si se llega a abrir la frontera norte de Santander, Táchira, este año vamos a llegar a unos niveles de 1.200 millones de dólares. Pero ministro, concretamente le pregunto, ¿usted cree necesario el restablecimiento total de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela? Yo creo que es necesario, como lo ha dirigido el presidente Petro y el canciller, que son varios restablecimientos. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que ya hay beneplácito para los dos embajadores, el doctor Plasencia,
un embajador de carrera en Colombia, y el doctor Armando Benedetti en Venezuela, en Caracas. Entonces, lo que hay es el camino del restablecimiento de las relaciones diplomáticas ordenadamente, desde el punto de vista que hay que tener una mínima seguridad jurídica y una institucionalidad. También se está desarrollando los consulados, que sería la segunda parte en las relaciones diplomáticas, y al lado de eso, tanto en Venezuela como en la frontera, como en Colombia, como en la frontera, ya nos preparamos con todo lo que tiene que ver con lo comercial. Lo comercial es aduanas, es INVIMAS, SICAS, todo esto, y estamos listos para iniciar el comercio por la frontera, también desde el punto de vista del transporte y de los puentes, y en general sería una apertura integral que han dirigido el presidente Petro y el canciller, en donde hay una reanudación plena de relaciones diplomáticas, consulares, comerciales y apertura de la frontera. Pero digamos, la aspiración suya, señor ministro, es que el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia alcance niveles como los que logró hace años de casi 8.000 millones de dólares. Claramente nosotros, esto lo hice desde la Cámara Colombo-Venezolana y ahora lo traslado al Ministerio. No, el primer año, que va a ser este año, vamos a estar entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. El segundo año ya hay una recuperación mayor, sobre todo en sectores como el petroquímico, porque la producción venezolana de petróleo está aumentando diariamente, el sector siderúrgico, el sector del aluminio y algo del sector automotor, que ha sido el comercio natural en el futuro, en el pasado, entre Colombia y Venezuela, y el año entrante vamos a estar en algo así, por los modelos que hicimos, en 2.000 millones de dólares. Pero al final de los 4 años, dentro de las proyecciones, estaremos en 4.500 millones de dólares, no más. Lo que quiere decir que es el 65%, 70% de la mejor época. Pero hacia el futuro es la relación más importante para vender productos diferentes de los commodities o de la agricultura tropical que tendremos con cualquier país del mundo. ¿Y por qué no se acelera el comercio, ministro? ¿Por qué tanto tiempo? Porque usted tiene que tener el incremento del Producto Interno Bruto venezolano para que tengan mayor cantidad, mayor capacidad de compra, es decir, mayor de la capacidad demanda. de pago. No, porque Pues es que... ¿qué ha pasado con el pago? A ellos tienen las sanciones norteamericanas, entonces el Banco Central de Venezuela no es el que controla el cambio ni la cantidad de dólares en la economía. Lo que pasa es que allá se estableció un sistema de pagos en donde en una mesa de dinero en los bancos entran los dólares ofrecidos, los dólares demandados, y quien fija el tipo de cambio en Venezuela es en los bancos. Esa plata va el 75% a una economía dolarizada para el consumo interno y el 25% va a bancos del exterior hermanos de los bancos venezolanos, es decir, inversiones del Banco Nacional de Crédito o Banesco. Eso va a diferentes países donde tienen sucursales. Nosotros vendemos con pago anticipado y ellos nos pagan normalmente por el First National, Citibank o cualquiera de ellos, y llega la plata y se legalizan las exportaciones o se dejan en cuentas de compensación en el exterior que se utilizan para importaciones por parte de Colombia. En este momento no hay el menor riesgo en los pagos, solamente cuidamos de que las exportaciones hechas por el sector privado no pertenezcan a empresas o juntas directivas o personas sancionadas por los Estados Unidos o por la Unión Europea, porque eso sí nos causaría un problema. Pero hacemos el seguimiento, las transacciones son entre privados y privados fundamentalmente, y están siendo pagadas por anticipado y están siendo exportadas sin ningún problema. Pero es que entonces, ministro, yo conozco muchas empresas privadas colombianas que dejaron de exportar porque exportaban y Venezuela no pagaba. Y eso fue lo que condujo a la suspensión. Y hay una deuda grande todavía de Venezuela a empresas colombianas. A ver, eso nos quedamos hace 7 años, como se cerró la frontera hace 7 años y rompimos relaciones.
Entonces nos quedamos con imaginarios importantes. Sí. La deuda de Venezuela en determinado momento llegó a ser de 1.300, 1.350. A empresas privadas colombianas. A empresas privadas, pero hubo un acuerdo de mejores amigos entre el presidente Chávez y el presidente Uribe, y se pagaron más o menos 1.050 millones de dólares. Entonces la cantidad ya se redujo a 250 millones de dólares. De esos 250 millones de dólares sí hay deudas importantes con Colombia, con empresarios muy honestos que se quedaron envainados, pero están registrados en el Banco Central y algún día se las pagarán por cerca de 150 millones. Entonces no es inmenso, como se dice. Y los otros 100 o 150 millones, pues fue parte de los comercios que se realizaban, exportaciones que no llevaban bienes, como el caso, pues usted conoce lo que pasó con Saab o cosas de este tipo, que son deudas que no son reales y que jamás se pagarán. Y la otra deuda importante era la de Avianca. No, perdón, ministro, lo tengo que interrumpir porque el tiempo se agotó, pero voy a continuar conversando con usted porque hay muchos temas más que tratar para transmitir el programa mañana. ¿Te parece? Es un placer. Estupendo, ministro, muchas gracias. Los invitamos entonces, gracias por la sintonía, a continuar escuchando al ministro de Comercio, pero ya en nuestro programa de mañana. Por ahora sigan aquí, en CNI. Noticentro 1, CMI. Nueva política antidrogas anuncia gobierno Petro. Derechos humanos tendrán prevalencia sobre tratados internacionales según la nueva política. Cambia política antidrogas con Estados Unidos. No habrá erradicación forzosa ni fumigación con glifosato, anuncia el gobierno. Exministro Andrés Felipe Arias recibe casa por cárcel. Definitivamente se cae designación de Mary Gutiérrez como Mintic. Hay 90.000 desaparecidos en Colombia, revela unidad de búsqueda. Agrio choque en el Senado entre exguerrillero y la bancada uribista. Padre de Ru presenta informe al Senado y pregunta: ¿dónde estaba el Congreso mientras mataban a 500.000 colombianos? Gobierno anuncia aplazamiento de reforma laboral. Récord en precio interno del café. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Noticentro 1 CMI tuvo acceso a un documento en que se fijan las estrategias de lo que será la nueva política antidrogas de este gobierno. Plantea que se mantenga la penalización de la cocaína, de los opiáceos y de las drogas sintéticas, al tiempo que se centra en cambiar el enfoque, de manera que cambia las prioridades de interdicción del narcotráfico y la forma de prevenir y tratar el consumo activo. La política antidrogas del nuevo gobierno, según el documento conocido por Noticentro 1 CMI, asegura que se fomentarán los usos benéficos industriales, medicinales y alimenticios de la marihuana, la coca y sus derivados legales. La nueva política antidrogas del gobierno Petro parte de la prevalencia de los derechos humanos sobre los tratados internacionales. Impulsa la participación de las comunidades históricamente afectadas por la prohibición, acoge el acuerdo de paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. No criminaliza a los pequeños productores ni a los consumidores. La política es incluyente con enfoque de salud pública, étnico, de género, ambiental, intersectorial y territorial. Las plantas ancestrales tienen carácter sagrado para los pueblos originarios. Asimismo, elimina la aspersión aérea o terrestre de glifosato que atentan contra la vida de las familias campesinas y el medio ambiente. También el levantamiento forzado de las matas. Ambos métodos, fumigación y erradicación, no son efectivos, dice el documento, y solo consiguen el desplazamiento de las siembras hacia áreas selváticas más profundas. Finalmente, en la nueva política, la alternativa para las familias rurales dedicadas a economías ilícitas en áreas de protección ambiental o parques nacionales naturales será la sustitución de tierras, su traslado desde la alta montaña y las áreas selváticas hacia latifundios improductivos en la altillanura, el piedemonte o los valles interandinos mediante un programa de adecuación de tierras y reforma agraria. La nueva política antidrogas implementará un enfoque de salud como una política de prevención y atención de las personas drogodependientes, pasando de la criminalización del consumo al tratamiento de este como problema de salud pública.
Se crearán CAMAT, centros de atención médica a los drogodependientes en las ciudades capitales y de mayor población, con capacidad de desarrollo de atención a los consumidores con enfoque de salud pública y mental. En todo caso, la política antidrogas del nuevo gobierno no buscará descriminalizar las drogas, sino descriminalizar a los campesinos. Para el gobierno existe la necesidad de cambiar los tratados internacionales, uniendo fuerza con los demás países latinoamericanos afectados por la guerra antidrogas y en conjunto iniciar un diálogo en la ONU entre países productores, países de tránsito y países consumidores para cambiar el actual paradigma de las drogas hacia uno nuevo de regulación global. Colombia y Estados Unidos entran en una nueva era de lucha antidrogas más compasiva y que piensa más en las personas. Así lo reveló el director de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Raúl Gupta, al término de una reunión con el presidente Gustavo Petro. Como positiva calificaron sus protagonistas la reunión que sostuvo el gobierno del presidente Gustavo Petro con delegados antinarcóticos del gobierno de Joe Biden. El mensaje que trajo el director de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca no es menor. El gobierno de los Estados Unidos está replanteando su política antidrogas. Reconoce que ha habido errores. Y el presidente Biden es consciente que muchas de las políticas del pasado han marginalizado a algunas personas y no han trabajado para muchas poblaciones, y lo podemos hacer mejor. El director de la política antidrogas de la Casa Blanca dice que hoy esa política tiene que ser más pensando en las personas. La administración Biden está en una nueva era sobre la política de drogas que es holística, basada en ciencias, compasiva y enfocada en las personas, centrada en las personas. Y esto es sumamente importante hoy porque nosotros discutimos de cómo los dos países, Estados Unidos y Colombia, comparten mucho en común. Y sostiene que por ser una lucha compartida entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, tiene que trabajarse más para prevenir el consumo. Las discusiones de hoy simbolizan la importancia de este trabajo como una responsabilidad compartida, y ese es el motivo por el cual el presidente Biden está tomando acciones fuertes para reducir el consumo de las drogas y los daños que esta genera. El embajador colombiano ante la Casa Blanca, Luis Gilberto Murillo, habló de los temas que vienen para las dos naciones en las relaciones bilaterales. Poder avanzar en políticas comunes, proyectos comunes en lo relacionado con cambio climático, justicia climática, protección ambiental, en todo lo que tiene que ver con la paz completa y la paz total en sus diferentes dimensiones. Antes, el presidente Gustavo Petro se reunió con congresistas de Estados Unidos. 3 delegados de ese parlamento también intercambiaron opiniones sobre la política antidrogas y la cooperación binacional. El gobierno colombiano anunció hoy que no promoverá la legalización de las drogas, no fumigará con glifosato las plantaciones de coca y que intensificará la lucha contra las bandas narcotraficantes. En su primera presentación ante el Congreso, el ministro de Justicia Néstor Osuna reveló hoy el plan de lucha del gobierno del presidente Gustavo Petro contra la droga y que partirá de la no legalización y la no fumigación, así como la sustitución voluntaria de los cultivos. Es cierto, no se va a descriminalizar el comercio de cocaína, no. El gobierno va a enfocar la lucha contra esas bandas criminales en fortalecerlo y en lograr mejores resultados en la desarticulación de esas mafias que son internas e internacionales también, con colaboración internacional, y efectivamente no tiene un enfoque punitivo respecto de los campesinos cultivadores de hoja de coca. El gobierno colombiano pedirá que la comunidad internacional busque un camino nuevo para acabar con el flagelo del narcotráfico, porque con las fórmulas tradicionales no se ha podido. Esa es la idea. También es cierto que el presidente ha propuesto y lo propondrá en escenarios internacionales que el mundo en general comience a pensar en una estrategia de drogas distinta a la que se ha tenido. Pero eso no quiere decir que Colombia va a tomar medidas unilaterales de descriminalización. Eso no es así. Si alguien lo ha entendido de esa manera, puede haber sido un error de comunicación nuestro, pero claramente no vamos a descriminalizar la cocaína. El ministro Osuna también se refirió al tema de las cárceles y aseguró que hay que hacer un cambio radical en el tratamiento de ese problema, entre otras razones porque un recluso le cuesta a los colombianos 2.500.000 pesos mensuales.
Los movimientos de cultivadores de coca y algunos líderes campesinos mostraron su apoyo a la decisión del gobierno de suspender el uso del glifosato y de acabar con la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Para César Jerez, presidente de la Asociación Campesina Frutos, es positivo que se elimine el uso del glifosato para la erradicación de cultivos de coca en el país. Es un reclamo de muchos años, de las últimas décadas, desde el Plan Colombia, que se suspenda la fumigación, que se deje de usar el glifosato, un elemento cancerígeno, como lo han demostrado fallos de cortes en Estados Unidos. El gobernador del Cauca dice que es el primer paso para alcanzar la paz. Nos permite avanzar en ese proceso de sustitución de cultivos, que es lo que consideramos puede ser la principal estrategia para formalizar y fortalecer la economía rural. Líderes de movimientos cocaleros ubicados en el Catatumbo también se pronunciaron. Resaltar que debe primar la vida, debe primar el diálogo y que es un gran gesto de parte de este gobierno eliminar este escenario de choque y conflicto. Es un paso al reconocimiento del campesino como sujeto de derechos y es un paso al cumplimiento del acuerdo de paz y lo que está enmarcado en las decisiones de la Corte Constitucional. El ministro del Interior, Alfonso Prada, informó ante la Comisión Primera del Senado que el gobierno dará un trato respetuoso a los campesinos para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Habrá un diálogo permanente y civilizado entre el gobierno y los campesinos que tienen que dedicarse a los cultivos ilícitos, y no se acudirá a la fuerza para imponer una política de Estado en contra de la coca, fue el anuncio del ministro del Interior ante la Comisión Primera del Senado. Que no vamos a caminar en el sendero de la fuerza frente a los campesinos en materia de sustitución o de erradicación forzosa, y tampoco vamos a acudir en este gobierno al glifosato y a rociar con las evidencias científicas que tenemos, y ese es un debate, digamos, eterno. Ha sido un debate en la Corte Constitucional, ha sido un debate entre actores políticos que tienen una manera diferente de ver estos temas. El ministro Prada hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que allanen los caminos al diálogo, suspendiendo todos los actos violentos. 2 de los policías implicados en la muerte de los 3 jóvenes en Sucre buscan llegar a un acuerdo con la Fiscalía para colaborar con la investigación, según confirmaron fuentes del proceso a Noticentro 1 CMI. Los 10 policías detenidos por el crimen de 3 jóvenes en Sucre fueron presentados ante un juez de control de garantías para iniciar con su judicialización. La Fiscalía les formulará según su grado de participación los delitos de homicidio agravado, tortura, ocultamiento y retención ilegal por su participación en la muerte de Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo, quienes fueron asesinados el pasado 26 de julio en el municipio de Chochó, en Sucre, tras ser presentados como presuntos integrantes del Clan del Golfo. La Fiscalía solicita a usted se imparta legalidad al procedimiento de captura. Fuentes del proceso explicaron que ya hay 2 policías que buscan colaborar con la Fiscalía y entregar más información sobre el homicidio. Estaremos pronto que la información sea concreta, efectiva y oportuna, no cualquier información que quiera venir a plantear algún procesado de un principio de oportunidad o de una negociación con la Fiscalía bajo un preacuerdo para unos beneficios jurídicos, los cuales estaremos atentos. La Fiscalía también busca al coronel Benjamín Núñez, quien según los relatos de algunos de sus subalternos habría sido el responsable directo del homicidio de los jóvenes. El gobierno de Estados Unidos anunció una inversión de $2 millones para apoyar el sector justicia en Colombia. El subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, anunció una inversión de $2 millones para la justicia colombiana, especialmente para programas antidroga y su implementación en salud, tecnología y reducción de la demanda. Vamos a seguir trabajando con ellos en programas de capacitación, probablemente de equipos y seminarios sobre el tema. La inversión se ejecutará con programas de atención para personas vinculadas con delitos como tráfico de drogas. La delegación de Estados Unidos se reunió con los magistrados de la Judicatura y representantes de los ministerios de Salud y Justicia para acordar el plan.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, propuso hoy que se implemente la reconciliación judicial para evitar que algunos infractores vayan a las cárceles. Es un medio de vida. El ministro Néstor Osuna lanzó ante una comisión de congresistas una nueva idea para reducir el hacinamiento carcelario, que ciertos infractores indemnicen a sus víctimas y se reconcilien con ellas. ¿De qué le sirve a una persona a la que le han robado su celular o que la han maltratado, en fin, un delito, que una persona pase una temporada en la cárcel? ¿No le serviría más que le restituyeran su celular y que le indemnizaran el daño que le causaron? ¿No le serviría más que pudiéramos ensayar un reencuentro? Esto no es fácil, pero es posible, entre el agresor y la víctima. El exministro de Justicia, Yesid Reyes, advirtió que lo que plantea Osuna es usar otro tipo de justicia que ya está en la Constitución. Es que de lo que habla el ministro de Justicia es otra forma de justicia. Es una forma de justicia que se llama justicia restaurativa. La gente ha empezado a oír hablar de la justicia restaurativa a raíz de los acuerdos de paz con las FARC, pero realmente la justicia restaurativa está en la Constitución política desde hace muchos años. Osuna también anunció hoy un programa de salud mental para todos los reclusos. Toda persona privada de libertad debe tener una atención, una asistencia en salud mental, y lo mismo el personal del IMPEC. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a quien postuló para ese cargo el expresidente Iván Duque, afirmó que no será un obstáculo para el gobierno de Gustavo Petro y señaló que es un defensor de los acuerdos de paz. La reunión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ocurrida en la Casa de Nariño, se considera protocolaria, en razón de las funciones que cada uno ejerce en el Estado colombiano. Allí el fiscal Barbosa dio por superar las diferencias que sostuvo con el entonces candidato Gustavo Petro en la campaña presidencial. Digamos, más allá de las asperezas, lo que hay es un trabajo armónico del señor fiscal general de la Nación con el presidente de la República. Lo que existió fue seguramente unos comentarios que se hicieron en el marco de un escenario completamente distinto y que finalmente quedan totalmente superados porque estamos en otro escenario. Pero el fiscal general no será obstáculo para el ejercicio de gobierno del presidente Gustavo Petro. El fiscal confirmó que con el presidente Gustavo Petro, aunque no se ahondó en el tema, se trató el tema del sometimiento de las bandas delincuenciales a la justicia, papel en el que su despacho jugará un papel activo. La Comisión de Seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, que hace 9 años declaró una grave crisis en el sistema penitenciario, recomienda prorrogar la declaratoria de este estado. Se cumplen 9 años de la sentencia de la Corte Constitucional que en 2013 declaró una gravísima crisis por el sistema carcelario, por el sufrimiento de los reclusos. La Comisión de la Sociedad Civil, que le hace seguimiento a esta crisis, advierte que el asunto ha agravado. El gobierno decidió que parte del hacinamiento debía ser trasladado a los centros transitorios de detención, y esto lo que hizo fue agravar la crisis. Pero ese hacinamiento no se soluciona con más cupos. El gobierno lo que se ha un poco dedicado a decir es: hemos ejecutado y hemos invertido recursos. Un ginecólogo que entra una vez al mes no puede atender a 2.000 mujeres, por ejemplo, en la cárcel de Bogotá. No hay agua potable en los establecimientos carcelarios. No hay notas criminales, o sea, es terrible que desde el 2013 al 2021 solo existan 14 notas criminales. El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, será trasladado en las próximas horas a su domicilio desde el Cantón Norte, luego de que un juez le concediera el beneficio de casa por cárcel para terminar de pagar su condena a 17 años de prisión. El exministro tendrá que pagar una caución de 5 salarios mínimos para que se dé su traslado desde el Cantón Norte hasta su domicilio, luego de que un juez le concediera el beneficio de casa por cárcel. Arias fue condenado en 2014 por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión por el escándalo de agroingreso seguro, uno de los hechos judiciales que más relevancia cobró luego de que el exministro saliera del país a Estados Unidos. Según la defensa de Arias, ella cumplió la mitad de su condena con su tiempo detenido en Estados Unidos y en Colombia, y además se probó su buen comportamiento y redenciones por trabajo y estudio. Arias fue declarado culpable de los delitos de peculado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Según la legislación colombiana, para que una persona obtenga el beneficio de casa por cárcel, debe pasar por lo menos la mitad de su condena detenido. En el caso de Andrés Felipe Arias eran 8 años y 6 meses en prisión. Según el fallo del juzgado de ejecución de penas, Andrés Felipe Arias solo estuvo detenido 7 años, 2 años mientras se adelantaba el juicio aquí en Colombia, 24 meses y 5 años cuando fue detenido en Estados Unidos, extraditado a Colombia y posteriormente trasladado al Cantón Norte. Eso fueron 60 meses. Es decir, que a Andrés Felipe Arias le faltaba 1 año y medio de prisión. Pero entonces, ¿cómo logró su libertad? En este fallo, el juzgado de ejecución de penas dice que Andrés Felipe Arias obtuvo el beneficio de redención de pena al menos 1 año y medio por trabajo y estudio. La Procuraduría General llamó a juicio disciplinario al exdirector de la cárcel La Picota, Wilmer Valencia Ladrón de Guevara, por las salidas irregulares de la cárcel del empresario Carlos Matos. El exdirector Valencia habría incurrido en omisiones y presuntas irregularidades al no contemplar medidas de seguridad para efectuar los supuestos traslados del empresario Carlos Matos a citas médicas. Por decisión del presidente Gustavo Petro, se cayó esta noche el nombramiento de la designada ministra de las Nuevas Tecnologías de la Información, Mary Janet Gutiérrez. Una alta fuente de la Casa de Nariño confirmó que la señora Gutiérrez no será posesionada, a pesar de que el jefe de Estado le había dado su respaldo para que asumiera el cargo y luego de hacerse público un supuesto conflicto de intereses que tenía por una demanda contra la Autoridad Nacional de Televisión, a la cual había renunciado. En la Casa de Nariño ya estudian hojas de vida para nombrar a una mujer en ese ministerio. A pesar de haber sido víctima de un atentado, de tener más de 20 amenazas, una lideresa social del Cauca debe movilizarse a pie junto a su esquema de seguridad. La consejera mayor de la Asociación de Consejeros Comunitarios del Norte del Cauca, Rosana Mejía, fue víctima de un fuerte atentado en su vivienda ubicada en Caloto, Cauca. Gremios del Valle piden a las autoridades esclarecer con celeridad las circunstancias e identificar a los responsables de este hecho. Colombia tiene hoy un registro de 90.000 desaparecidos. Así lo reveló en el Congreso la directora de la unidad encargada de su búsqueda, Luz Norma Monzón. En medio de duras críticas de la oposición uribista, que denunció que la unidad de búsqueda ha gastado más de 400.000 millones de pesos en 4 años y apenas ha recuperado 511 cuerpos, la directora de esa institución reveló que en Colombia hay un registro de 90.000 desaparecidos. ¿Víctimas de quién? Víctimas de desaparición forzada, víctimas de secuestro, víctimas de reclutamiento y víctimas, o bueno, quizás no tenga esa categoría desde el punto de vista jurídico, de quienes participaron en las hostilidades y que sus familias no saben qué pasó con ellas y con ellos. En contra de las opiniones del uribismo, la directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas pidió un mayor presupuesto para cumplir mejor su función. La bancada del Centro Democrático en la Comisión Primera del Senado se enfrentó hoy con dureza al excombatiente de las FARC y senador Carlos Antonio Lozada por el informe de la Comisión de la Verdad que las congresistas Paloma Valencia y María Fernanda Cabal consideran que fue escrito desde la visión de quienes estuvieron en la guerrilla. El enfrentamiento comenzó cuando el senador firmante de los acuerdos de paz, Julián Gallo, conocido con el alias de Carlos Antonio Lozada, criticó con firmeza a quienes llamó los negacionistas de los acuerdos de paz, entre ellos, según él, gremios del sector agropecuario que no quieren que se sepa la verdad del despojo de más de 8 millones de hectáreas que eran de propiedad de 6 millones de campesinos pobres. Temen que les toque devolver no solamente las tierras que se les robaron a los campesinos, responsabilidad que le cabe, entre otras cosas, a reconocidas federaciones, y ahora también van a tener que devolver los baldíos que le robaron a la nación, como se supo hace poco de las fincas de un reconocido expresidente ligado a toda esa política de despojo. La enérgica respuesta del uribismo corrió por cuenta de la senadora Paloma Valencia, quien calificó de irrespetuosa la intervención del exintegrante de las FARC y afirmó que al Centro Democrático no le da miedo la verdad. A nosotros no nos duele la verdad, senador, nos duele la impunidad de que haya criminales de lesa humanidad sentados en este Congreso sin haber reconocido ni las verdades ni haber pagado un solo día de cárcel. Nos duele que ustedes se comprometieron a colaborar con la verdad y ni la verdad de los crímenes ha conocido este país.
Como las senadoras Valencia y Cabal afirmaron que las FARC no han dicho toda la verdad, el senador del Partido de los Comunes les replicó, advirtiendo que como los excombatientes están condicionados a decir la verdad, quienes tengan pruebas de que no lo están haciendo pueden denunciarlos ante la JEP. El padre Francisco de Rú entregó hoy al Senado en pleno el informe de la Comisión de la Verdad, preguntándose dónde estaba el Congreso durante el último conflicto en Colombia que dejó más de 500.000 muertos. El informe de la Comisión de la Verdad fue entregado hoy por el padre Francisco de Rú al presidente del Congreso con un histórico reclamo. Veíamos las masacres, veíamos los desaparecidos, veíamos los secuestrados y la pregunta de fondo que uno se hace es ¿dónde estábamos nosotros en Colombia? ¿Cómo era posible que se estuviera produciendo esta destrucción humana? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde estaban los presidentes de la República? ¿Dónde estaban también nosotros, los líderes espirituales? ¿Por qué fue posible que dejáramos pasar estas cosas entre nosotros? El padre de Rú aseguró que esta fue una guerra inútil que causó más de 500.000 de muertes de colombianos. Es que sabemos que cerca de 500.000 personas murieron en Colombia entre 1985. Tenemos la lista de 4.500 y pico, la lista con los nombres. Cerca de 500.000 personas, esto es mucho más grave que lo de Ucrania, entre el año de 1985 y el año 2018. La mayoría del Senado aplaudió al padre de Rú y anunció que en agradecimiento a su labor lo condecorará. Pero la oposición uribista en el Senado protestó el informe y dijo que fue sesgado en favor de las FARC. Usted se encargó de blindar una falsa verdad llenando de hechos su informe, pero no explicó por qué sucedieron esos hechos. El padre de Rú les pidió a los congresistas legislar con coraje para darle pleno cumplimiento a los acuerdos de paz de La Habana. En el norte de Bogotá resultó abatido un delincuente que se movilizaba en una motocicleta robada. Un policía de la Seccional de Tránsito y Transporte accionó su arma de dotación en contra del ladrón, quien omitió una señal de pare. El escolta de un excongresista de las FARC generó pánico en el barrio Teusaquillo, en Bogotá, al disparar al aire en medio de un accidente de tránsito. La alcaldesa Claudia López criticó el procedimiento. Momentos de pánico se vivieron en inmediaciones del Concejo de Bogotá, cuando un escolta accionó su arma con la intención de detener este vehículo rojo, que cuadras antes los había chocado. No hubo una balacera, hubo un incidente de tránsito en donde un escolta hace un disparo al aire con el propósito de detener el vehículo que había ocasionado la colisión. El vehículo blindado involucrado en el hecho hace parte del esquema de seguridad del excongresista Israel Alberto Zúñiga del Partido Comunes, conocido como Bencos Biojó. Más importante es destacar que la persona protegida no iba en el vehículo y que este procedimiento, un disparo al aire por parte de un patrullero para detener a otro vehículo con ocasión de un accidente de tránsito, no es un procedimiento normal y por eso se ha iniciado una investigación sobre esos hechos. La alcaldesa pidió investigar tanto al escolta como al propietario del vehículo particular. En el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla hubo una balacera que por fortuna no dejó heridos ni víctimas. Una confusión, un confuso hecho se registró en la zona del parqueadero del aeropuerto Ernesto Cortizos. Un abogado que regresaba de Bogotá fue objeto de un atentado cuando se disponía a abordar su vehículo. Al presunto sicario se le encasquilló el arma de fuego y quien iba a ser su víctima reaccionó. Ganaderos y agricultores del Cesar reclaman al gobierno garantías para la protección de la propiedad privada. Hacendados de Curumaní en Cesar alzaron su voz para reclamar medidas en defensa de la propiedad privada en el departamento luego que el pasado 21 de agosto un grupo de 150 personas invadieran y se apoderaran de forma irregular del predio La Oca, ubicado en la propiedad de un reconocido ganadero y agricultor. Cerca de 150 indígenas de la comunidad en Verachamí se asentaron frente a las instalaciones de la gobernación de Risaralda. La comunidad indígena proveniente del municipio Balboa armó cambuches en la glorieta de la gobernación. Exige el cumplimiento de la entrega de un terreno prometido hace más de 20 años por el Estado. 132 casas resultaron destechadas por un fuerte vendaval en el municipio de Manatí, esto es en el sur del Atlántico. También hay alerta por el aumento en los niveles del río Magdalena en los municipios aledaños a la desembocadura del río.
En Cali fue denunciado un nuevo caso de presunto acoso sexual. 12 estudiantes del colegio Rafael Navia Barón denunciaron ser víctimas de acoso sexual por parte de 3 docentes de esa institución. Las directivas del plantel activaron un comité de convivencia y acompañamiento a las niñas. Quitarse el condón sin el consentimiento de su pareja daría cárcel. Así lo propone un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes. Entre 2 y 4 años de prisión tendrían que pagar quienes se quiten el condón sin consentimiento de su pareja, de acuerdo con un proyecto de ley que fue radicado por el representante Julián Peinado. Se trata de la práctica conocida como stealthing. Esto significa que la persona se retira el preservativo sin consentimiento de la pareja. Ojo, sea hombre o mujer. En el caso de las mujeres, el diafragma o los condones para mujeres. En este tipo de circunstancias existiría una relación sexual que es engañosa y que es consentida, que no se encuentra actualmente tipificada como un delito en la ley penal y que se está volviendo una práctica recurrente. El proyecto fue radicado en la Secretaría de la Cámara de Representantes. Estados Unidos advirtió de una posible intensificación de los ataques rusos en Ucrania. En Brasil, el candidato presidencial Luis Ignacio Lula da Silva pidió la celebración de elecciones libres en Venezuela. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CNI. El Departamento de Estado estadounidense dispone de informaciones que sugieren que Rusia intensifica sus esfuerzos para lanzar ataques contra la infraestructura civil e instalaciones gubernamentales de Ucrania. Esto en víspera de que se cumplan 6 meses de un conflicto que no da señales de terminar y que hace temer una severa crisis energética internacional. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva pidió la celebración de elecciones libres en Venezuela y una alternancia democrática de poder como la que disfruta Brasil, alegando que no hay ningún presidente insustituible. A través de este comunicado, el Vaticano anunció que el Papa Francisco estableció que la gestión de activos financieros recaiga en exclusiva en el IOR, Instituto de Obras para la Religión, conocido popularmente como el Banco Vaticano. Las instituciones vinculadas a la Santa Sede deberán informar y transferir cualquier patrimonio al IOR lo antes posible dentro de los 30 días siguientes al 1 de septiembre de 2022. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que se buscará aumentar el monto del presupuesto de la Nación para 2023. Así lo señaló el jefe de la cartera de Finanzas Públicas al manifestar que el presupuesto tiene un recorte en inversión del 20% y la idea es suplir esas necesidades para la financiación del Estado. El monto radicado por el pasado gobierno es de 391 billones de pesos. El objetivo de la actual administración es sumar 7 billones de pesos adicionales para un total de 398 billones de pesos. Además, en el presupuesto del próximo año se contemplan recursos por 19 billones de pesos para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Financiamos por lo menos ese 20% que se recortó, que es como 7 billones de pesos, más otros programas sociales del gobierno. El ministro José Antonio Ocampo, que presentó la reforma tributaria ante las comisiones económicas del Congreso de la República, defendió el proyecto y señaló que los recursos irán destinados a programas sociales y ambientales. Se tendrá una reducción a la propuesta de productos ultraprocesados, se mantendrá la propuesta a las bebidas azucaradas y se ratifica la intención de gravar las pensiones con ingresos superiores a los 10 millones de pesos mensuales. Esperamos ya cuando de pronto la semana entrante tengamos ya datos completos de los ministerios sectoriales, poder hacer una información. Frente al crecimiento se ajustó al alza la proyección de 6,5% al 7% para este año, aunque con una desaceleración en 2023, donde el PIB caería al 2,2%. No dramática, porque teniendo en cuenta el contexto internacional, yo creo que Colombia le va a seguir yendo relativamente bien. La otra semana se espera el informe de ponencia de la reforma tributaria. En la Comisión Sexta del Senado, el ministro de Comercio, Germán Umaña, dijo que después del 31 de diciembre se mantendrá el 19% de IVA a los servicios de turismo. El ministro de Comercio respondió a las diferentes solicitudes que le hicieron los congresistas de la Comisión Sexta del Senado referente a los incentivos para el sector turismo. Los congresistas cuestionaron que regrese el IVA del 19% a los servicios turísticos después del 31 de diciembre,
cuando finaliza la exención que actualmente existe. También pidieron que no se elimine el incentivo de renta que actualmente tienen los proyectos turísticos. El IVA, pues mire, la verdad, eso va a pasar. Los proyectos que existen, que están haciendo remodelaciones, que deben tener una gradualidad. El ministro de Comercio dijo que el turismo no va a ser la sustitución de los hidrocarburos en el corto plazo, pero que diseñará una política para el crecimiento de este sector. El gobierno nacional aplazó la radicación de su anunciada reforma laboral hasta el año entrante. En reunión que sostuvo con el Consejo Gremial, el presidente Gustavo Petro dijo que la iniciativa debe ser concertada con empresarios y trabajadores. El presidente Gustavo Petro atendió las inquietudes de los 30 delegados de los gremios que hacen parte del Consejo Gremial Nacional. No tramitar al tiempo la reforma tributaria y la reforma laboral anunciada por la ministra de Trabajo. Esta reforma, la laboral, será concertada y presentada el próximo semestre ante el Congreso de la República. Utilicemos este tiempo, de aquí a diciembre, a enero, para un proceso de concertación en materia laboral, con la voz obrera y con la voz empresarial. El mejoramiento del clima laboral a través de un proceso de concertación. Creemos que no se puede tener por un lado una reforma tributaria que impacte fuertemente al sector privado y al mismo tiempo tener iniciativas laborales como las que se han presentado que impactan también a empresas especialmente como el comercio, el turismo, los hoteles, los restaurantes, los bares. Lo que se busca es preservar el empleo y formalizarlo. Cualquier decisión que vayamos a tomar en el ámbito laboral tiene que cuidar dos temas, el empleo y tiene que cuidar justamente el nivel de formalidad. Los dirigentes gremiales dijeron que la reunión transcurrió con armonía. El presidente de la República ha tendido puentes, ha dicho que estamos en la discusión, que nada está escrito en piedra, que se tiene la posibilidad con argumentos de llegar a acuerdos. Para tratar los temas de las reformas que impulsará el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, los gremios y el Gobierno, lo mismo que la academia, harán mesas técnicas. El precio interno del café registró un nuevo récord. Según la Federación Nacional de Cafeteros, el precio de la carga de 125 kilos es de 2.408.000 pesos. La cotización internacional del grano también subió y se ubicó en $2.30 la libra. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, afirmó que las ventas de viviendas seguirán marcando cifras históricas en Colombia. Durante la inauguración de Expo Camacol 2022, la presidenta ejecutiva Sandra Forero habló de los desafíos de construir vivienda formal en medio de la coyuntura que hoy enfrenta el país y avanzar en la oferta de vivienda sostenible. Precisamente el tema es encontrar los puntos de convergencia. El tema de la inflación es una realidad. Nosotros tenemos presión de costos enorme desde hace un par de años y entonces acá se vuelve importante qué podemos poner desde el lado del sector privado y también entender cuáles son las iniciativas desde el sector público. Por otro lado, Fedelongas reveló un crecimiento en la venta de vivienda usada durante el primer semestre del año de un 35%. La alcaldía de Bogotá llegó a un acuerdo para destrabar el plan parcial El Pedregal, ubicado en la calle 100 con carrera séptima. El proyecto, que estuvo por años en el limbo y al borde de la quiebra, se salva. La alcaldesa Claudia López llegó a un acuerdo con los desarrolladores para reiniciar las obras. El constructor renunció a las demandas contra la ciudad por más de 500.000 millones de pesos. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Movistar por publicidad engañosa. De acuerdo con la entidad de vigilancia, se impuso una multa de 1.507 millones de pesos por publicidad engañosa en una de las campañas promocionales de la compañía. También dice que se vulneró el derecho de terminación de contratos a los usuarios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,29% a 1.289 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 4,87% a 2.410 pesos. La acción del Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 7,34% a 10.100 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 33.000 millones de pesos.
Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.374 pesos con 45 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.050 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.344 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 30 centavos. El azúcar se transó en 17,93 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $93 con 77 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $100 con 19 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.410 pesos. Tenemos noticia al cierre. Acaba de arribar a Bogotá el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien mañana se reúne con el presidente Gustavo Petro. El mandatario español fue recibido por el canciller Álvaro Leiva en el aeropuerto de Catán.